Dios tiene la última palabra. Ante cualquier prueba, circunstancia, dificultad que estés atravesando, clama al Señor y confía en Él, y Él hará. Más de 40 judíos se habían juramentado a no comer y no beber hasta que vieran muerto al apóstol Pablo. Ellos le iban a hacer una emboscada con la ayuda de los sacerdotes. Pero el Señor Dios Todopoderoso se le aparece en la noche a Pablo y le da ánimo. Le dice que no tema, porque así como había sido testigo de su palabra, de su poder en Jerusalén, así iba a seguir predicando el Evangelio en Roma. Sean bienvenidos una vez más a un espacio de bendición de parte del Señor para nuestras almas. Leamos juntos la Biblia. Es necesario que nosotros nos santifiquemos día con día en la palabra del Señor. Así que vamos a orar para ponernos en las manos poderosas de nuestro Padre. Gracias, Padre Santo. En esta hora, Señor, invocamos tu santo y precioso nombre. Clamamos a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que seas tú bendiciéndonos, guiándonos, Señor, en la lectura de la palabra. Dios mío, me presento delante de tu trono, Señor, humillada. No merezco, no soy digna de este privilegio tan grande, pero en tu gran bondad, Señor amado, tú me permites, Señor, llevar, Señor Padre Santo, esta lectura día con día, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre y para que las almas sean salvas y que nosotros los creyentes, tus discípulos, mi Señor Jesús, crezcamos en la palabra, Señor. Oh bendito Dios, sigue haciendo esa obra maravillosa que solo tú puedes hacer, que tu Espíritu Santo, Señor, sea enseñándonos, Señor bendito Padre, ayudándonos a comprender, a retener, a vivir tu preciosa y poderosa palabra y a compartir con aquellos que no te conocen, Señor amado, que hay salvación, que hay esperanza, que hay vida eterna en ti, mi Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a ver en resumen qué leímos el día de ayer. Si continuamos con la lectura del libro de Jueces y también en el Nuevo Testamento el libro de los Hechos. En Jueces leíamos el capítulo número 13 y 14 y aquí en el Jueces 13 vamos a ver, leímos más bien dicho la historia, ya el inicio de la historia de un juez muy conocido hasta en los niños, ¿verdad? La historia de Sansón. Y ahí, bendito Dios, vemos que se destaca el trato de Dios con Israel, un Israel infiel, porque empieza también la palabra mencionándonos que lamentablemente Israel vuelve a hacer lo malo delante de los ojos del Señor, lo cual pues obviamente trajo la ira de Dios. Ante ellos estaban sus enemigos oprimiéndolo. Por la desobediencia había opresión. ¿Quién los estaba oprimiendo en esta oportunidad? Los filisteos. Dice la Biblia en lo que leímos que ya llevaban 40 años de estar siendo oprimidos por los filisteos. Entonces aparece una gran bendición de parte del Señor, un anuncio divino. El ángel del Señor se le aparece a la esposa de Manoa, quien era estéril, y le anuncia que ella iba a tener un hijo y este niño iba a ser nazareo, iba a ser consagrado desde el vientre. Así que en realidad hasta ella empezó a consagrarse para proteger la santidad de este niño desde el vientre. Y vemos cómo el Señor le da instrucciones a ella para que también ella fuera parte de este plan y este propósito tan grande y tan misericordioso de Dios. Le dice el Señor que se consagre, ¿verdad? Y que empiece ella también a tener restricciones. Durante su embarazo ella no podía beber vino ni comer nada inmundo. Y también se le anuncia que el niño cuando nazca no se le debería de cortar su cabello, ya que su fuerza vendrá de su consagración a Dios. No era el cabello en sí, era realmente el cabello, simbolizaba ese voto, esa presencia que iba a estar con él, la presencia del Señor, su fuerza, y esa era la señal de su voto con el Señor. Entonces Manoa estaba inquieto porque su esposa le cuenta lo que había acontecido. Cuando el ángel de Jehová se le aparece a la mamá de Sansón, Manoa no estaba presente. Ella le comenta todo lo que había pasado y él, del versículo 15 al 20, vemos de cómo Manoa y su esposa pues siguen ellos queriendo insistir, ¿verdad?, en saber más acerca del ángel. No le había preguntado la mamá de Sansón el nombre y Manoa está pendiente, ¿verdad?, y le pide que también se le manifieste, y el Señor en su gran bondad se le vuelve a aparecer a la mamá de Sansón antes de que él naciera
Y Manoa logra tener ese encuentro con él y le ofrece un sacrificio y descubren que ese mensajero no era cualquier ángel, sino que nada más y nada menos el ángel de Jehová, que en el Antiguo Testamento es una teofanía. Se interpreta como la aparición de Cristo preencarnado. De esa manera él se manifestaba. Y entonces él actúa de una manera maravillosa, poderosa, y asciende sobre la llama del sacrificio, de la ofrenda que habían ofrecido. Vemos que el nacimiento de este niño es de gran bendición. Nace el niño y recibe el nombre de Sansón. Y dice la Biblia que Jehová lo bendijo. Además, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, comienza a manifestarse en la vida de este joven a temprana edad. El Señor, Dios Todopoderoso, lo empieza a respaldar y vemos su misericordia para con esta familia, para con este niño y para toda la nación de Israel, que el nacimiento de este niño traía esperanza de parte del Señor. Así pasamos al capítulo número 14 y narra el inicio entonces de este nuevo juez y líder, Sansón, destacando su atracción por las mujeres filisteas, algo que no debía de haber hecho, pero Dios lo permitió, y también contraviniendo las reglas nazareas, que él tenía que mantenerse puro y en integridad, pero muchas veces desobedeció porque era bastante impulsivo, según lo que hemos leído, ¿verdad? Dios nos va enseñando, hermanos amados, en cada parte, en cada capítulo que vamos leyendo, cada tema, vamos viendo un consejo a nuestra vida. Si el Señor nos ha dado instrucciones, Dios nos pide obediencia. Y también el Señor nos deja una gran lección en la vida de Sansón, porque vemos que él continuamente, dice la palabra, algo muy triste, que iba él bajando, él iba desobedeciendo, él poco a poco se fue como acostumbrando a este estilo de vida y se atenía de que hacía algo malo y realmente él seguía teniendo el respaldo del Señor, hasta que llegó un punto que no se dio cuenta de que ya la presencia y el respaldo del Señor no estaba, y el Espíritu de Dios ya se había ido y él ni cuenta se había dado. Y esto es bien grave, porque nosotros podemos a nuestra propia prudencia pensar que estamos bien, que estamos llenos, que está todo bien de repente, ¿verdad? Ese de repente el Señor llega, y que Dios tenga misericordia de nosotros. Entonces, en la elección impulsiva que él tenía de Sansón, Sansón decide casarse con una mujer filistea, lo cual los israelitas tenían prohibido. Esta mujer filistea era de una área que se llamaba Timnat, y entonces él desobedece la ley judía y los principios también nazareos, lo que demuestra un descenso de Sansón en sus estándares morales, en su fidelidad al Señor, en su obediencia. Entonces nosotros tenemos mucho de qué tomar nota con la ayuda del Señor. Vemos que la soberanía de Dios se sigue manifestando a pesar de la debilidad de Sansón, a pesar de la desobediencia, a pesar de sus deseos carnales de poner sus ojos donde no debía. La Biblia indica que esto venía de parte del Señor, en el sentido de que Dios lo permitía de acercarse a los filisteos a pesar de esa manera, porque esto traía una ocasión de que también provocar a los filisteos que oprimían a Israel, y que se manifestara algo donde también Sansón pudiera actuar y derrotarlos. Ese era el punto, pero la manera que Sansón lo estaba haciendo no era la correcta. El encuentro con un león, vemos cómo la Biblia nos narra en lo que leímos cómo Sansón mata a un león con sus manos, no se lo dice a sus padres, y ahí se deja en evidencia el poder de Dios, la fuerza que él tenía para destrozarlo como nada, sin nada, poderlo matar. Y realmente al tiempo él vuelve a pasar por el mismo lugar y ve que del cadáver del león ahí se había formado un panal. Al regresar encuentra ese cadáver y miel adentro del león, y entonces él la toma, cosa que no tenía que hacer, porque él como voto nazareno no podía tocar un cadáver, porque él representaba vida y consagración, no muerte. Y él come de esa miel y saca un enigma. Y el enigma en su boda era que del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Entonces él reta a los filisteos ahí, le dice que si ellos le resuelven el enigma, pues él
realmente les tiene que entregar cierta cantidad de prendas y todo, ¿verdad? Pero que si no, ellos tenían que hacérselo a él. Y vienen los filisteos angustiados, que ya iba a llegar el plazo de los días que él había fijado, y presionan y amenazan de muerte a su esposa, a su nueva esposa, que si no quería que la quemaran a ella y a su familia, tenía que presionar a Sansón para decirle qué simbolizaba ese enigma. Entonces vemos que la esposa lo traiciona, lo presiona y le saca la verdad del enigma, ¿verdad? Entonces ella se los cuenta a sus pueblos, ¿verdad? A los vecinos, a los invitados, a los amigos. La esposa de Sansón, bajo la amenaza de muerte por los filisteos, le revela la respuesta del enigma, lo que provoca un enojo, una ira en Sansón, y realmente termina en dejarla a ella, ¿verdad? Y también el derrotarlos. Este capítulo pues también nos enseña que siendo tan fuerte físicamente, era muy débil espiritualmente, pero a pesar de ello, Dios lo sigue utilizando por amor a su pueblo, porque Él es fiel, porque Él tenía una promesa, lo había consagrado desde el vientre, lo había levantado como juez, como libertador, y el propósito del Señor se iba a cumplir para bendición de su pueblo. Gloria a Dios, pero también vamos a ver en el transcurso de la lectura que Dios es un Dios de misericordia, de nuevas oportunidades, y cómo le permite al final también reconocer su falta y terminar, a pesar de un final violento y lamentable, porque pierde la vida Sansón, pero realmente logra un propósito de aniquilar a sus enemigos en ese último evento. Así que sigamos leyendo la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy estamos en el capítulo 15 y 16. Y dice la palabra así: aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo: entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dice: y dijo el padre de ella: me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Mas su hermana menor no es más hermosa que ella. Tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto a los filisteos, si mal les hiciere. Y fue Sansón y cazó 300 zorras, y tomó teas, y juntó cola con cola, y puso una tea entre cada dos colas. Después descendió las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos, y quemó la mies amontonada y en pie, viñas y olivares. Y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y le contestaron: Sansón, el yerno de Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etán. Sansón derrota a los filisteos en Lejí. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá, y se extendieron por Lejí. Y los varones de Judá les dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a prender a Sansón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etán, y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo: no solamente te prenderemos y te entregaremos,
No, dice, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Así que vino hasta Lejí y los filisteos salieron gritando en su encuentro. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como hilo quemado, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno 1 montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí. Y teniendo gran sed, clamó a Jehová y dijo: tú has dado grande salvación por mano de tu siervo, y moriré ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lejí, y salió ahí agua, y bebió y recobró su espíritu, y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Jacoré, la cual está en Lejí hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Capítulo 16. Sansón en Gaza. Fue Sansón a Gaza y vio ahí a una mujer ramera, y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá, y lo rodearon, y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche. Y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y sus cerrojos, se las echó al hombro. Y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Sansón y Dalila. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y respondió Sansón: si me atares con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella lo ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentira. Descúbreme pues ahora, te ruego, ¿cómo podrá ser atado? Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él la rompió de sus brazos como un hilo. Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentira. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Entonces le dijo: si tejieres 7 cuerdas de mi cabeza con tela y las asegurares con la estaca a ellas. Y aseguró con las estacas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella dijo: ¿cómo dices? Yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo.
Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándola ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia, perdón. Su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: Nunca a mi cabeza llegó navaja, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré, seré como todos los hombres. Viendo Dalila que le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: Venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él durmiese sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guejadas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y luego que despertó él del sueño, le dijo: Esta vez saldré como las otras, me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza, y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Muerte de Sansón, versículo 23 en adelante. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse y dijeron: Nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo: Nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: Llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: Acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban ahí. Y el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová, diciendo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio de sobre que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: Muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más de los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron, y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa, y él juzgó a Israel 20 años. Hasta aquí llegamos con la lectura del capítulo número 16, 15 y 16 hemos leído este día. Gloria sea al Señor. Pasamos a la lectura en el Nuevo Testamento. Este día nos corresponde el capítulo número 25. Y vamos a ver, mis amados hermanos, que leímos en resumen en el capítulo número 24. Básicamente ahí se narra el juicio que hicieron a Pablo ante el gobernador Félix de Cesarea, donde fue acusado falsamente por los líderes judíos. Y vemos que un orador, Tertulo, él lo acusa de sedición y de profanar
en el templo. Fueron acusaciones falsas, obviamente. Las acusaciones falsas las leímos del versículo 1 al 9. Tértulo, abogado judío, primero empieza adulando a Félix, que queriéndose ganar, ¿verdad?, su simpatía, y acusa a Pablo de ser una pestilencia. Mire, qué terrible esa palabra, ese término, pestilencia, lo usó este líder, este hombre, y lo acusa de ser un líder sedicioso de los nazarenos y de intentar profanar el templo. Entonces vemos del versículo 10 al 21 que Pablo se logra defender, gloria a Dios. Pablo obviamente niega los cargos y argumenta que no hubo ningún alboroto. Afirma también servir a Dios, al Dios de sus padres, que cree firmemente en la ley, pues era fariseo de fariseos, formado a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Y que también cree en los profetas y en la resurrección. Entonces Félix, al escuchar, él empieza a ver que Pablo realmente es inocente. Él está claro que él está inocente, pero Félix decide aplazar el caso. ¿Para qué? Para complacer a los judíos, y busca oportunidad, a pesar de que sabe que Pablo es inocente, él busca oportunidad para recibir dinero. Él quería sobornar a Pablo. Entonces vemos el testimonio ante Félix y Drusila del versículo 24 al 26. Pablo predica sobre justicia, sobre dominio propio y el juicio venidero, y Félix se siente atemorizado, pero lamentablemente no se arrepiente porque él es un hombre avaro y lo que busca realmente es no convertirse, sino busca, mire, dinero. Por lo cual él elige y decide tener a Pablo 2 años preso en Cesarea, y hasta que Festo reemplaza a Félix como gobernador. Y ahora vamos a leer el versículo número 25 para poder seguir avanzando en esta hermosa lectura. Vamos aprendiendo de la vida de Pablo, su ministerio, cómo Dios lo usa, cómo Dios le dio poder, autoridad, dominio propio, como a nosotros en su misericordia, pero él estaba dispuesto a dar su vida por el evangelio. Pablo apela a César, el capítulo 25. Luego pues Festo a la provincia subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose ellos no más de unos 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo y le dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con él consejo, respondió: ¿a César has apelado? A César irás. Pablo ante Agripa y Berenice. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron ahí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos,
pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes de que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente sentado en el tribuno, mandé traer al hombre, y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, al que Pablo afirma estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le preservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que lo enviare yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Al otro día, viendo Agripa y Berenice con mucha pompa, Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y los principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí, dando voces, no debe vivir más. Pero yo hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros, y mayormente a ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar a un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Gloria a Dios. Así, amados hermanos, llegamos hasta aquí. Damos gracias al Señor. Que el Señor les bendiga, les guarde, les continúe ayudando en cada una de sus actividades diarias. Tratemos de estar en comunión, en santidad con el Señor. Y así, si Dios nos permite, el día de mañana continuamos con la lectura bíblica, de la cual damos gracias al Señor. Estamos tan agradecidos y bendecidos porque cada día vamos aprendiendo, vamos escuchando la palabra del Señor. Vamos, hermanos amados, siendo guiados del Espíritu Santo. Él nos va ayudando a comprender, a retener y a compartir el hermoso mensaje del Evangelio, la buena nueva de salvación que hay en Cristo Jesús, tomando el consejo tanto de los aciertos como de los desaciertos que muchos hombres de fe, muchos hombres guerreros, muchos hombres discípulos y fieles al Señor cometieron, pero en cierta manera, hermanos amados, de lo bueno y de lo malo tomamos consejo porque somos humanos, somos carne, somos débiles y necesitamos estar siempre a los pies del Señor, que Él nos tome de su mano para poder seguir caminando en este peregrinar en la tierra. Ciertamente un día partiremos y anhelamos estar con Cristo Jesús por la eternidad. Así que les invito y nos conviene seguir leyendo la palabra para poder seguir siendo preparados de parte del Señor para entrar a la patria celestial. Dios les bendiga y les guarde rica y abundantemente en el nombre de Jesús. Amén.